Clementina Equigua Zamora es bióloga y doctora especializada en ecología vegetal. Sus estudios los realizó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Desde el año 2013 ocupa el puesto de técnico académico titular en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México en la unidad de divulgación y difusión. Para dicha unidad se encarga del manejo de las redes del instituto y de actividades relacionadas con el mantenimiento de la sección de noticias de la página web, así como de diversos proyectos de divulgación. Para Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México mantiene la sección Biosfera en Equilibrio dentro del programa Primer Movimiento. Y con Mariana Vega conduce el programa Habitare, Agenda Ambiental UNAM. Ha participado en proyectos museográficos para la UNAM, para el Museo Interactivo de Economía y para el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Como autora ha colaborado en distintos medios, como por ejemplo la revista Como Ves, la revista de la Universidad de México y Nexos, entre otros. Además, es asistente editorial de la revista digital Oikos del Instituto de Ecologías de la UNAM. Como profesora, ha impartido clases de ciencia para la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia para la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y para la Maestría de Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en la misma casa de estudios. La doctora Clementina Equigua Zamora nos hablará en este mes, el mes donde vamos a conmemorar la mujer y la niña en la ciencia, sobre nuevos billetes en México, la naturaleza en tus manos. Muchas gracias, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, licenciado Hernán. Le recordamos a nuestro público que sigue la transmisión que pueden realizar sus preguntas a través de las páginas de los planetarios. Ahora sí, cedo la palabra a la doctora Clementina Equigua. Muchas gracias, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes y para mí que me hayan invitado, lo agradezco muchísimo. Y creo que voy a empezar con mi presentación. Me pidieron que hiciera una presentación pues que incluyera un poco de mi semblanza o de mi por qué estoy en esta área del conocimiento y un poco pues considerando esta idea de que estamos celebrando pues ya no solamente el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sino que bueno pues ya parece que se va a hacer una celebración un poquito más larga. Y bueno, pensé aprovechar algunas de las maravillosas fotografías que mi papá tomaba cuando yo era niña. Voy a mover aquí algo que me está estorbando un poquito. Bueno, perdón. Y pues yo nací en una familia en las que éramos 4 hombres, 4 hermanos. Yo era la quinta, o sigo siendo la quinta, mi mamá. Y esta es mi mamá, estos son mis hermanos, estos de acá. Y había amigos, obviamente, que eran niños también. Entonces, pues crecí en un ambiente masculino en el que a mi mamá y a mi papá realmente no les importaba que hubiera solo una niña, todos éramos iguales y pues nos la pasábamos bien, ¿no? Porque estábamos mucho tiempo juntos, jugando, disfrutando el ambiente. Este es, por ejemplo,
un lugar que teníamos cerca de la Ciudad de México, donde pasábamos los fines de semana. Si no estábamos en esa casa, que era en Huastepec, pues a veces nos íbamos a la playa, y pues en la playa la vida es más sabrosa y pues no importaba, jugábamos todo el día si era necesario. No había horarios, no había nada, el chiste era disfrutar de la naturaleza. Años después, siempre se buscaba en la familia la oportunidad de viajar, llegamos por azares del destino a Tabasco, hicimos un recorrido maravilloso por toda la península de Yucatán. Y aquí yo estoy un poco más grande, como se ve ahí, enojada, porque pues sí me parecía siempre una pérdida de tiempo estar posando para las fotografías, pero mi papá siempre nos pedía, por favor, pónganse ahí, por favor, pónganse ahí. Y bueno, esta es una fotografía que yo creo que todos reconocen el fondo, y ahora si buscan fotografías de estas grandes cabezas van a ver que tienen bolsas alrededor. Pues en ese año, que debe haber sido por ahí de 1967, 66, estaba esto que no se había inundado y bueno, pues ahí mi papá nos pidió que nos asomáramos otra vez. Es un entorno natural. Esto supongo que es en ese mismo viaje, en alguna de las atravesadas por las Pangas, pues ahí estábamos, ¿no? Caminando, disfrutando. Y conforme fui creciendo, pues era evidente que por mí había cierto gusto por la naturaleza. Aquí yo cuando puse esta fotografía, que no se alcanza a ver muy bien porque no es una muy buena fotografía, pero quiero que noten el disfraz de biólogo o de bióloga. Ya quería yo traer la cantimplora, que luego me encontré con que no era muy cómodo traerla aquí. Ya traía mis lentes, ¿no? Venía con mi sombrero, yo ya estaba lista para ser bióloga. Y pues sí, decidí hacer la carrera de biología. Me especialicé en ecología de musgos. Aquí llevo muestras de cuando estaba en la selva lacandona, y me llamó la atención cuando escogí las fotos, que son como 6 años de diferencia y mi disfraz es exactamente el mismo, ¿no? Con mi camisa de cuadritos, una camisa amarilla y mi paliacate para lo que se ofreciera, ¿no? Aquí cambié la libreta por mis pinzas de podar y mis sobres para recolectar musgos. Pues como sucede con mucha gente, me casé y aquí está una foto de mi esposo con mis hermanos ya años después, todos pues en una familia muy armónica, digamos. Siempre nos la pasamos muy bien. También tengo un hermano biólogo, entonces bueno, pues y mi marido es biólogo, entonces pues es muy reconfortante y muy enriquecedor tener esta vida de ciencia alrededor de la casa. Años después nos fuimos a estudiar en la Universidad de Florida, ya que mi esposo y yo habíamos obtenido el título de biólogos. Nos fuimos a estudiar a la Universidad de Florida y casualmente llegamos a una generación en la que había muchísimos mexicanos. Entonces aquí pareciera que estamos en México, pero no, estamos en la Universidad de Florida. Por supuesto que con el paso del tiempo llegaron a nuestra vida dos pequeños, que ahora ya no son tan pequeños, pero bueno, pues intentamos seguir adelante con nuestras profesiones. Yo en este momento estaba, en esta etapa de mi vida, estaba tratando de acabar mi doctorado, que pues obviamente con 2 hijos en casa, el trabajo académico se entorpece un poco, pero por eso no había que decepcionarse, sino echarle ganas y seguir adelante. Cuando acabé mi doctorado en ecología vegetal, decidí cambiar mis enfoques de profesionales y por una larga historia que no creo que me dé tiempo de contar aquí, decidí
hacer divulgación científica y en el Instituto de Ecología me contrataron como divulgadora científica. Fue una experiencia padrísima, la verdad, fue un cambio maravilloso en mi vida, me facilitó mucho las cosas para desarrollar mi trabajo profesional y la verdad ha sido súper enriquecedor, ¿no? Porque además de tener esta formación de bióloga que me parece pues apasionante, tenía yo como divulgadora el pretexto de irme a meter a todos lados en el Instituto de Ecología. Bueno, tengo el pretexto, entonces puedo hacerlo a la hora que quiera, conversar con los otros investigadores, con las investigadoras, con los jóvenes estudiantes. Y aquí, por ejemplo, estamos grabando a un investigador que queríamos que nos hiciera una larga entrevista sobre sustentabilidad, ¿no? Ay, por alguna razón. Obviamente este trabajo de divulgadora y comunicadora pues nos lleva por horizontes diferentes y este fue una experiencia que tuvimos, una entrevista que nos hicieron en Radio UNAM, precisamente en el programa Primer Movimiento, estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara y pues tempranito nos fuimos a platicar, creo que en esta ocasión platicamos de polinizadores, pero esa es también una de las maravillas de la divulgación científica, que puede uno abarcar muchos temas, no se hace uno especialista, ¿no? Como sucede cuando es uno investigador científico. Entonces, bueno, pues a mí me pareció un cambio espectacular y soy la más feliz con mi nuevo giro profesional. Entre otras cosas, lo que hicimos es que de lo que he hecho es ser miembro del consejo directivo de Somedicid y puse esta foto porque fuimos el primer consejo directivo que éramos puras mujeres y estábamos pues felices, ¿no? Porque podíamos idear muchísimas cosas, había muchísima empatía, muchísimo gusto y entusiasmo por el trabajo porque estábamos innovando, ¿no? Yo era la tesorera, Patricia Magaña la presidente, nuestra vicepresidenta y nuestra secretaria. También con este nuevo giro estuve muy involucrada en la formación de la Red de Periodistas de México. Esta es una fecha muy importante para nosotros porque fue cuando firmamos el acta constitutiva. Y aquí están pues todos los fundadores, aquí estoy yo, y pues fue muy emotivo para todos. Y bueno, con este pretexto ya de estar trabajando en el Instituto de Ecología, un día en 2014 me habla el director del Instituto de Ecología y me dice, oye Clemen, ¿me vas a acompañar al Banco de México? Y dije, ¿qué? No, hombre, ¿cómo voy a ir? No puedo ir. En ese momento era el doctor César Domínguez. Dije, no puedo ir, yo no vengo preparada para eso, siempre tiene uno que ir pues con cierta presencia, es una situación pues atípica. Me dijo, bueno, yo voy a ir a averiguar y vemos qué es lo que quieren ellos. Pues resultó que querían hacer una nueva serie de billetes. La iban a llamar la serie G, porque resulta que cada cierto número de años, aproximadamente cada 10 o 15 años, es necesario renovar los billetes porque siempre hay que estar luchando contra los procesos de falsificación, las maquinarias o los equipos de uso cotidiano de los billetes cambian, y pues se tiene que mejorar la durabilidad de los billetes. Imprimir en diferentes materiales, bueno, pues se van gastando los billetes que se imprimen, entonces se tienen que asegurar que se mantengan en buenas condiciones a lo largo del tiempo.
Entonces, la Dirección General de Emisión planteó un objetivo general del programa de la nueva familia de billetes y era básicamente sustituir la familia que estaba en ese momento, que era la serie F, para incorporar nuevas medidas de seguridad que los hicieran más seguros y así dificultando su falsificación. Y, como decía, incrementar la durabilidad a partir del sustrato en el que se imprimieran e incorporar nuevos elementos gráficos que representan de forma amplia y diversa al país. Eso siempre ha sido un reto, ¿no? ¿Qué personajes hay? ¿Realmente representan a todo el país o solo representan a una parte de nuestro país? Pues son de las preguntas que ellos hicieron y que trataban de que eso se evitara, ¿no? Y lo que pasa es que nunca pensamos que los billetes son materiales que se utilizan por alrededor de 126 millones de mexicanas y mexicanos. Y además los utilizan los turistas. Entonces, bueno, tiene que ser un material realmente representativo de nuestra cultura, de nuestro país. Entonces, bueno, en esa ocasión en la que fue el director del instituto y yo me incorporé una sesión posterior, se juntaron todas estas instituciones, no voy a decir cada una de ellas, pero estuvimos organizaciones académicas de la UNAM, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua, miembros del Colegio Nacional, CONACULTA, de INEGI, muchos organismos más. Y éramos 25 expertos seleccionando los componentes temáticos, ¿no? Primero hubo una sesión muy amplia en la que hubo pues unas 40 personas y luego ya con la encomienda echada a andar, digamos, quedamos 25 expertas y expertos. Y la propuesta inicial era básicamente que el eje 1 en el que estábamos incorporados las áreas, los institutos y las organizaciones que teníamos que ver con biodiversidad, que habláramos o ilustráramos de la niñez, paisajes naturales, elementos de flora y fauna representativa de México. Había otro eje que le denominaron arte, culturas y tradiciones de México y otro que era historia de México. No me voy a ir con mucho detalle a lo que nosotros presentamos, pero nosotros como Instituto de Ecología presentamos esta idea que era patrimonio natural, cimiento de nuestra cultura. Realmente cuando estuvimos pensando qué se podría ilustrar en, lo que en el reto inicial que decían que fuera de niños, pues resultaba que era muy complicado ilustrar algo que tuviera que ver con la niñez. Y el objetivo de nuestra propuesta era reconocer el valor de nuestro patrimonio natural como el sustento de las diferentes culturas de nuestro país. Entonces, nuestra propuesta implicaba que de un lado estuvieran elementos de naturaleza, particularmente los ecosistemas, y en vez o del otro lado, que estuvieran elementos que tuvieran que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando del jaguar y se ilustraran las pirámides, ¿no? Pirámides de la zona donde hay jaguar, donde se sabe que hay jaguar. Y nosotros nos enfocamos en la idea de los ecosistemas. Aquí tengo una ilustración de Conavio en la que nos basamos originalmente, ¿no? Consideramos estas zonas desérticas o matorrales, las selvas que están en este verde más oscuro, los bosques templados, bosques de pino, era otro de nuestros ecosistemas, las selvas húmedas y las selvas secas, los manglares,
y cuerpos de agua que no se alcanzan a ver aquí muy bien, pero son todos estos ecosistemas que están pues en las zonas laguneras básicamente de nuestro país. Y aquí les presento un cuadrito, no es para irnos muy detalladamente, pero básicamente estos son en el eje que nos correspondía lo que presentamos la CONAVIO, el Instituto de Biología de la UNAM, el Instituto de Ecología también, el INEGI, y cómo lo clasificó el Banco de México. Con esa información, el Banco de México hizo todo este cuadrito para encontrar algunas coincidencias entre todas estas organizaciones para poder tomar una decisión que fuera justa, digamos, ¿no? Y entonces, con toda esa información y después de varias reuniones, el Banco de México decidió hacer una nueva propuesta de los objetivos del nuevo eje 1. Y aquí resalto que básicamente de lo que se trata con la nueva propuesta es reconocer la riqueza natural y cultural de México, dar a conocer las aportaciones de México a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y, muy importante, invitar a la población a conocer y cuidar los atractivos naturales y culturales, así como algunas especies de flora y fauna del país, particularmente las que estaban amenazadas o están amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, con esta idea en mente, nos pusimos a pensar qué elementos de vegetación y de fauna deberían de estar representados, si deberían de estar solos o si deberían de estar en el ecosistema completo. El personal de la dirección de misión estuvieron haciendo estos tipos de ejercicios en los que veían cuáles eran los paisajes, cuáles eran los elementos de fauna, cuáles son los de flora y los patrimonios, y identificaron cuáles serían los que tendrían mayor coincidencia, que son los que están en el centro de este gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí está la reserva de la biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, pues eran elementos que es un elemento de patrimonio que llegaron a la conclusión que era muy importante ilustrar porque todos lo estábamos mencionando. Por ejemplo, en elementos de fauna se habló de la víbora de cascabel, del berrendo, del lobo, porque mucha gente, muchos de los que estuvimos en ese grupo, opinamos que sería importante ilustrarlos. Desafortunadamente, bueno, más adelantito voy a decir eso. Entonces, ellos ya hicieron esta presentación validando y diciendo, bueno, el eje va a tener, el eje 1 va a tener estas características de manera obligatoria, que haya paisajes representativos de los ecosistemas seleccionados, que sean lugares emblemáticos de la región o ecosistema a plasmar, que se incluya un elemento representativo de fauna de ese ecosistema y que haya un representante de flora o de plantas también representativo de ese ecosistema. Porque, como les contaba, hubo un momento en el que se decidió, se mencionó que a lo mejor pues se olvidara uno de los elementos del ecosistema y nada más hubiera una representación de fauna, como sucede en muchísimos billetes de otras partes del mundo. Pero los que estábamos involucrados en el proyecto dijimos, no, es muy importante hablar de los ecosistemas, porque los ecosistemas por sí mismos están también amenazados con todas nuestras actividades, entonces es importante darlos a conocer. Entonces, pues se decidió hacer eso y la propuesta de una serie que fuera en su totalidad con temas de biodiversidad, proponía que en un lado estuviera un elemento de
fauna representativo, el ecosistema, y si ese ecosistema estaba o no asociado a un patrimonio mundial, y el contenido del reverso que tuviera un patrimonio asociado al ecosistema y que hubiera algún patrimonio natural o cultural, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, la flora no está representada, ganamos después ese elemento, digamos, en el billete. Entonces, al final, la propuesta fue este proyecto que se llevó a la Junta de Gobierno del Banco de México en agosto de 2015, una propuesta que de un lado, del lado derecho, digamos, estuviera representada nuestra historia y del otro lado estuvieran representados patrimonios naturales. Y el objetivo era mostrar los procesos históricos que han consolidado nuestra nación, y yo destaco la parte de biodiversidad que dice que es el hecho de que nuestro país es poseedor de una gran riqueza natural, que es la base de la materia de desarrollo económico y social. Para quien no sepa muy bien cómo está constituido la Junta de Gobierno del Banco de México, ahora tiene a una gobernadora, 2 subgobernadoras y 2 subgobernadores. Estas personas son propuestas por el presidente de la República y luego la Cámara de Senadores lo ratifica o no lo ratifica, ¿no? Depende. Y quienes están encargados dentro de Banxico de hacer realidad los nuevos billetes es la Dirección General de Emisión. En ese momento, y todavía está ahí, el licenciado Alejandro Alegre Rabiela, que es el director general, tiene un amplio equipo de diseño, que son aproximadamente unas 8 o 10 personas, y un equipo de impresión que son aproximadamente unas 300 personas. Para poder hacer estos billetes, pues hay que determinar si las personas los reciben bien, si las gentes con discapacidad visual tienen requisitos particulares, ¿no? O cómo se puede solucionar. Claro que tienen requisitos particulares, pero cómo se puede solucionar, abastecer ese sector de la población. Qué necesidades tienen lo que se llama público en general, ¿no? Como digo, los cajeros o los equipos de estacionamientos, etcétera. Grupos focales a los que se les preguntó si les parecía pertinente o no les parecía pertinente la presencia de ciertos elementos en los billetes. Y por ejemplo aquí, aunque nosotros habíamos propuesto a una serpiente de cascabel, la gente no lo veía con buenos ojos tener una serpiente en los billetes. Entonces, bueno, se optó por retirarlo. Igual se hicieron encuestas públicas para ver los colores, las sensaciones, cómo los determinaban o cómo los distinguían en las carteras, ¿no? Que no hubiera confusiones. Y con esto, pues ya se estructuró bien la nueva familia de billetes. Como les digo, en el anverso están representados 6 procesos históricos de nuestra historia de México, y en el reverso están representados 6 ecosistemas. Se decidió que cada ecosistema estuviera representado con un ejemplar de flora y fauna, y un sitio mexicano inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cosa que obviamente representaba muchos problemas para todos, ¿no? Desde cómo tomar la decisión de qué ejemplares de flora particularmente es complicado, de fauna pues quizá es un poco más fácil, ¿no? Porque mamíferos y aves son animales que la gente de primera impresión los reconoce y los acepta muy bien.
y con animales de otro tipo pues puede haber ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, no era muy bien visto el ajolote, que resulta que ha sido de los animales más, que ha recibido mejor aceptación del público, por lo menos lo que se ve en Twitter y en Facebook. Y pues así quedaron los billetes. El de 100 pesos, que ahora ya está en circulación, tendría el ecosistema de templado, que estaría representado por la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, las mariposas monarca, pinos y encinos, el ecosistema de costas y mares, en el que estaría representado por la ballena gris, y Benito Juárez en el proceso de la reforma, en el billete de 100 pesos está representado la época de la colonia, ¿no? En el momento que estaba Sor Juana Inés de la Cruz. En el billete de 50 pesos se ilustraría la fundación de la Ciudad de México, y en el reverso estaría Xochimilco, el ajolote y el maíz, tan importante para nuestra cultura. En el billete de 200 pesos estaría representada la independencia, y en el revés el águila real en el ecosistema de desierto, representados por el saguaro y, como dije, el águila real. Y en el de 1000 pesos ya se representa la etapa de la revolución, con Hermina Galindo y Carmen Cerdán como dos personajes, junto con Francisco y Madero. Y en el reverso, el jaguar, la ceiba, un zapote, hay también un mono representado en el billete, y la antigua ciudad maya de Calakmul. Pero dado la situación económica, bueno, habían ellos pensado que no era necesario un billete de 20 pesos, entonces se decidió hacer un billete conmemorativo que representaba la solemne y pacífica entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que fue puesto en circulación el año pasado. Y del lado del reverso estaría el ecosistema de manglares, con el cocodrilo, una garza chocolatera y el mangle como elemento de vegetación en la reserva de la biosfera de Siancán. Se ha estado hablando de posiblemente un billete de 2,000 pesos, eso lo tendrán que determinar con el paso del tiempo, pero el proceso histórico que estará representado pues es la época moderna. Ahí se está pensando si se lleva a cabo, estará Rosario Castellanos con Octavio Paz, y en el reverso estará el ecosistema de selvas secas con un murciélago magueyero, y el paisaje agavero como patrimonio natural. Y bueno, pues decidí para esta presentación poner algo más adecuado para los planetarios, ¿no? Para la zona de los planetarios. Este es un video que se transmitió y lo pueden encontrar en internet para promover el echar a poner en circulación el billete de 1,000 pesos. No se está escuchando el video, no sé si... Ahí va, es que empieza bajito.
Y bueno, a mí, como decía en otra charla que di al respecto, me emociona muchísimo ver la vastedad de estas selvas, la grandeza de estos animales maravillosos, los árboles enormes. Entonces me ha encantado estas presentaciones que han hecho en el Banco de México. El primer billete que salió en circulación fue el de 2018, el de 500 pesos con la ballena gris, que pues aparentemente es el billete más, era el billete más falsificado. Siguió en 2019 el billete de 200, en 2020 el billete de 1000 pesos. En 2020 también el billete de 100 pesos, en 2021 el de 20 pesos, el conmemorativo, y al final de 2021 el de 50 pesos. Pues ha resultado una colección pues muy reconocida. En 2019 esta Sociedad Internacional de Billetes Bancarios le dio al billete de 500 pesos, lo nombró como uno de los billetes más bellos del 2018. Este fue el billete que ganó el primer lugar y bueno, es lo que hice aquí para ilustrarlo es que es un billete en formato vertical, que en ese momento empezaban a salir esos billetes. En 2020, esta misma organización le dio el premio del mejor billete al billete de 100 pesos, que, bueno, vale la pena resaltar que estas nominaciones, el Banco de México no mete el billete para que concurse, es de manera independiente, le llegan los billetes a esta organización y pues decidieron darle el premio al mejor billete del mundo, al de 100 pesos. El de 1000 pesos estuvo nominado, perdón, de aquí quiero resaltar a los personajes femeninos porque siempre las discusiones y cuando está uno pensando en los representantes nuestros representantes históricos, pues lo primero que se nos viene a la mente generalmente son representantes masculinos, del sexo masculino. Y finalmente los historiadores que estaban en el comité o en el grupo de trabajo pensaron en Carmen Cerdán, que había sido una mujer muy destacada por su valentía, que había opuesto resistencia al ejército y arengó a los habitantes de la ciudad a luchar y demostró de manera tenaz, ¿no? Y con buen carácter, pues que había que luchar, ¿no? En favor de la revolución. Pero no se sabe mucho de Ermila Galindo, que es el otro personaje que está en el billete. Y los invito a que escuchen a la cápsula del Banco de México en el que está la experta en Ermila Galindo. Y bueno, es una mujer ejemplar y a la que le debemos mucho, porque en 1917 ella quiso correr como diputada, no la dejaron y pues estuvo peleando y luchando para que se reconociera el voto femenino en la nueva Carta Magna. Y después luchó mucho porque hubiera una sociedad donde hubiera derechos equitativos entre mujeres y hombres. Entonces, es una mujer fundamental para la historia de nuestro país. Entonces, bueno, a mí me encantó que estuviera ella en este billete, que es uno de los billetes más bonitos. Y como les decía, este billete fue nominado como el mejor billete nuevo por esta organización de asuntos de billetes, ¿no? de moneda. Y el de 20 pesos ganó en 2021 el premio como el mejor billete conmemorativo de Latinoamérica.
Entonces, bueno, ha sido muy reconocido y como les digo, estos billetes pues realmente no han sido sometidos a estos concursos, llegan de otras maneras y pues han sido muy bien recibidos. Este es el billete conmemorativo, está en formato horizontal de un lado y en formato vertical del otro lado, es impreso en polímero. Y bueno, el billete que ha sido aparentemente muy popular, si se meten a Twitter y a Facebook, por ahí los van a encontrar. Hace unos días fue el Día del Ajolote y esta organización Plantalia mandó el mensaje que es el que queremos nosotros, que queríamos emitir. Ojalá cuidaran mi ecosistema tanto como su billete. Lo importante de este billete es apelar al cuidado de los ecosistemas. Y esto me lo encontré hace también unos días en Twitter y esta persona dice, soy un mexicano y puedo decir que los nuevos billetes me hacen sentir orgulloso de la flora y fauna de mi país. Nadie quiere gastar sus billetes con el ajolote o con el cocodrilo. Y el ajolote es el más difícil de conseguir. Los billetes tienen un sistema no es para, pues nada más para conocer los billetes, es una aplicación, un poquito más adelante les digo cómo funciona. Esta es un ejemplo de cómo funciona, vamos a ver si se puede ver. Es algo que hizo mi esposo y muestra muy bien cómo se ve la realidad aumentada. Y bueno, este es el mensaje que queremos que se quede de nuestros billetes. Los billetes de la serie G nos recuerdan que los ecosistemas mexicanos forman parte de nuestra identidad y son patrimonio de todos. Si quieren descargar y conocer más sobre los billetes, les recomiendo que bajen para los dispositivos iOS y Android. Está en todas las aplicaciones, se llama así, Billetes MX. Tenemos un programa en Habitaria, Agenda Ambiental Inaplazable, en los podcasts de Radio UNAM. Tenemos un billete, una conversación con Alejandro Alegre sobre la parte de biodiversidad de los billetes, porque pensamos que pues mucha gente estaba platicando sobre en general la historia, pero la parte de biodiversidad necesitaba contarse. Hay muchas, como siempre, quien trabaja en el campo y está en contacto con todas estas cosas, siempre hay muchas historias que contar. Y asómense por las redes sociales del Banco de México. Conózcanos en el Instituto de Ecología, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues les agradezco mucho al personal de la Dirección General de Emisión del Banco de México, particularmente con Linda Rodríguez, que fue con la que más trabajamos a lo largo de este proyecto, y algunos de las investigadores e investigadores que nos acompañaron y que estuvieron todo el tiempo contestando preguntas, viendo bocetos,
pues lo que se nos ocurriera, pidiendo el rugido del jaguar, porque necesitaba un rugido de jaguar, pues todos esos detalles, y pues creo que ya, y con todo gusto recibo preguntas. Muchísimas gracias.